Carlos Antonio Vélez. Toda la verdad, hablando de fútbol, Carlos Antonio Vélez. Carlos Antonio Vélez, el analista. Carlos Antonio Vélez, número 1. Carlos Antonio Vélez, el analista de verdad. Fútbol al día, Carlos Antonio Vélez. toda la verdad. Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Antes de cualquier consideración futbolística, Salomé, estoy con usted. Y no porque sea mi compañera, sino porque lamentablemente quienes cumplimos con este oficio estamos desde hace tiempo, y gracias a las redes sociales, sometidos al escrutinio. A mí me parece que está bien, pero de paso al vejamen, al insulto, al maltrato, y en ningún caso se contraponen argumentos cuando de discrepar se trata, sino descalificaciones y malos tratos. Pero bueno, uno termina, no digo normalizando el asunto, pero no parándole tantas bolas, porque si no la salud mental se afectaría. Lo que sí debe quedar claro es que hay gente que utiliza estos medios que son de comunicación, de servicio, para dejar, maltratar, calumniar y en muchos casos utilizar las opiniones vertidas fuera de contexto para la mofa, para el meme, para la risa y también para severas y graves acusaciones que generalmente no tienen fundamento. Pero hay un ingrediente más, que es lo que Salomé ha denunciado, y es que pagan por eso. Hay quienes inescrupulosamente utilizan este espectro para vender, así sea por una bicoca, por pesitos, porque yo no creo que tampoco reciban grandes sumas, la honra de las demás personas. Y viven de eso. Viven de vender infamias y calumnias y se prestan para que aquellos que no tienen argumentación, peso, validez ni figuración traten de descalificar a quienes sí la tienen. Sucede y está sucediendo. Y me parece muy bien que se exponga, que se denuncie. Están vendiendo en estos espacios del streaming, están vendiendo la posibilidad de difamar a las personas, sobre todo cuando son públicas. Opinión es una cosa. Puede estar uno o no de acuerdo. Otra cosa es el vejamen, el insulto. Entonces, cuando no estoy de acuerdo, hay que decirle enano, hay que decirle viejo, hay que decirle senil, hay que decirle calvo, hay que decirle gordo, hay que decirle tuerto, cojo, cualquier cosa. Definitivamente la miseria humana es muy grande. Salomé, estoy con usted. Ya en la parte futbolística, pues, a ver, vine a ver al favorito, que es el Bayern Múnich, y lo vi. Vine a ver a Lucho, y lo vi. Vine a ver al Real Madrid, y lo vi. Y vine a ver un espectáculo que, como les dije ayer, para mí es mejor que un mundial, el de la Champions. Si ustedes revisan las formaciones ayer, aquí solamente en Madrid, en el Bernabéu, estaban los mejores jugadores de un montón de selecciones, juntos. Lucho, el mejor de Colombia; Valverde, el mejor de Uruguay. No ya hay los alemanes de Alemania.
Y puedo seguir. Y sigue la lista con Mbappé, con Vinicius, con el ciudadano Kane. Ese es mi argumento. Por eso a mí me encanta esto. Me encanta la Champions. Y fui a ver el favorito. Y el favorito ganó, pero se pudo haber comido 5. Y queda la sensación de un equipo que es potente, contundente, pero que tiene muchos desajustes defensivos. Sin embargo, maneja una muy buena cantidad de registros, lo que indica que ahí hay un trabajo. Por eso, a mí me causó mucha gracia la declaración y luego la interpretación que se le dio a la declaración de Kompany. Ayer, el técnico que dirige a Lucho. Kompany dijo, este equipo se ganó el derecho y la libertad de jugar así. Juegan tan bien que yo no voy a cambiar el planteamiento dependiendo del rival. Entonces sí hay un planteamiento. Jugamos igual contra el PSG y hoy contra el Madrid. Y lo hicieron igual de bien. Los cambios que hago son solo para refrescar. Supongo que estaba hablando de los cambios de hombre. Recuerdo cuando fui jugador y teníamos esta clase de partidos. Lo que tú querías es que te dieran libertad de ser tú mismo. Y ya el talento se encarga. Lo demás es marginal. Y yo intento que eso marginal caiga a nuestro favor. Entonces, como ingenuos hay en todas partes, empezaron a darle la interpretación. No, ese equipo juega sin técnico. Ahí no hay ninguna estructura. Ahí los jugadores llegan y hacen lo que quieren. Los jugadores tienen libertad de acción. ¡Qué maravilla! Ese es el fútbol que nos gusta. Generalmente lo dice quien de esto no entiende. Pues obviamente que lo que el técnico ha querido decir es que tiene una gran cantidad de jugadores llenos de talento que en el uso de la pelota disfrutan y lo hacen de manera correcta. Pero tienen un aparataje de tipo táctico que él no entró en Honduras para explicarlo. Y si bien el adversario le llega por méritos y el arquero termina siendo figura, nadie niega y no se puede negar que es un equipo con mucho trabajo. Yo les voy a mostrar a la sazón algunas fotografías que tomé desde mi sitio en la tribuna. Y esas fotografías tienen que ver con el comportamiento del equipo en el campo. ¿Qué hace cuando se refugia en bloque bajo, en bloque medio y en bloque alto? ¿Y cómo bascula dependiendo de la ubicación de la pelota? Dentro de un orden, manejando un 4-4-2 y un 5-4-1. Con un Lucho Díaz trabajando incluso como quinto zaguero. Esto no es de los jugadores. No. Esto no tiene nada que ver con la libertad de la que habla Kompany, mal interpretada por aquellos que, por supuesto, creen que el fútbol sigue siendo únicamente lúdico. Disfrútenlo, pero el fútbol no solamente es lúdico. Las fotografías que ustedes van a empezar a ver, las tomé ayer en el estadio y muestran inicialmente un bloque bajo, un 5-4-1. Lucho es el que está en la parte más alta. No puedo marcar las fotos por una cuestión de derechos, pero es el que está en la parte más alta, 5-4-1. Es un equipo que empieza a recogerse y se hace muy breve, muy cortico, cerquita al arquero Noya. Y ahí ustedes pueden ver el Madrid cómo tiene el ensanche. Trent por la derecha y Vinicius por la izquierda, abriendo completamente el campo. Y en la medida en que progresa el Madrid, ellos se van ajustando más en su 5-4-1 con un cierre completo de líneas. No hay espacio entre una línea y la otra. Cuando trabajan
el bloque medio para en un 4-4-2 y basculan dependiendo de la ubicación de la pelota. Si ustedes miran los perfiles de los jugadores, todos están mirando, por ejemplo, a Vinicius, que tiene el balón sobre el sector izquierdo. Y Lucho, en ese momento, está en una posición intermedia entre el 4 del medio y el 4 del fondo. Entonces, se bascula por un lado y se bascula por el otro. Y lo pueden ver ahí arriba Trent en el momento en que hace un cambio de orientación el equipo rival y toda la orientación corporal con un equipo ordenado. Lo que quiero mostrar es el orden. El orden. Con un equipo ordenado que no da ningún espacio. Y mírenlo en campo contrario. Cuando invade el campo enemigo, lo hace con 10 hombres. El único que queda allá atrás es el arquero. Y osa jugar con todos metidos en campo contrario, no dejando siquiera uno en la parte posterior para evitar contraataque. Y en otra toma se ve claro el 4-4-2 en campo contrario. No con el mismo orden que pueden tener en el momento en que el adversario tiene el balón e incursiona sobre su campo. Y luego vienen las presiones. Presiones lideradas por los jugadores de arriba. Ahí ustedes ven al ciudadano Kane y creo que el otro es, no sé cuál es el otro, no lo alcanzo a ver, pero son dos hombres de medio campo hacia arriba que presionan a Valverde, le hacen un doblaje y le sacan la pelota y organizan un contraataque. A mí no me pueden decir que este tipo de cosas son a la carta, a voluntad de los jugadores, con el talento de los jugadores. No, claro, el talento de los jugadores juega, pero juega, por supuesto, un orden preestablecido. Hoy la prensa alemana, Bild, le dedica todo a Neuer, el número 1. Nota 1, que es la más alta que entrega este diario. De Lucho dice, apenas se podía ver los primeros 40 minutos del partido y luego anotó el gol al minuto 41. O sea que antes del gol no lo veían. No lo veían. No fue el mejor partido de Lucho. Y evidentemente no lo veían. Le hicieron doblajes entre Valverde y Trent para que no pasara. Aparece el minuto 41 rompiendo, muy a su estilo, llega al espacio y define con una gran categoría. El pase es quirúrgico. Le dan una calificación intermedia. 2. 1 es la mejor, 2 es la que sigue. Neuer tuvo 9 paradas de gol. Minutos 16, 18, 29, 35, 66, 74, 80, 82 y 83. Impresionante. Tiene 40 años. Es que esto no es de edad. Esto es de capacidad. Si tienes 100 años y juegas bien, tienes el puesto asegurado y se te respeta la condición. Pero puedes tener 16, 17, 18 y no das pie con bola, pues entonces no sirves. Y punto, no juegas. Brillante. De Lucho, ¿qué voy a decir? De Lucho voy a decir que es un hombre obediente tácticamente en la construcción de estas figuras del registro que acabo de marcar, que le garantiza al equipo amplitud por fuera, que incluso tiene una alta cuota de sacrificio, y no solamente en el posicionamiento del dibujo, sino cuando tiene que hacer cosas como, por ejemplo, jugarse esa amarilla en un contraataque, creo que fue contra Vinicius. Vinicius o Mbappé, en todo caso, cometió una falta, siendo él el defensor, recorriendo largo trecho en campo contrario y llegando al campo propio como lateral derecho, por llamarlo de alguna manera. O sea que sin pelota un comportamiento notable. Sin pelota, comportamiento notable. Con la pelota apareció en el minuto 41, es cierto. Cada vez que tuvo el balón, la soltó rápido. Y ya en el segundo tiempo,
con todo y su posicionamiento de figura, dejó salir a Trent. Y esa parte no la entendí. Él hacía bien su movimiento para llegar a ser la figura del 5-4-1-4-4, pero no tapaba la salida de Trent. Y Trent se le vino por ahí varias veces y fue el gestor del gol. Y al final sí tuvo un remate horrible porque metió 3 contraataques y pudieron haber sido el cerrar la serie, pero entregó mal. Tomó la decisión correcta, pero la ejecutó mal. Y terminó siendo sustituido. No fue el mejor partido de Lucho, pero sí inscribió su nombre en este estadio, porque suele marcar en los estadios históricos del fútbol mundial. La verdad, le tiene mucho respeto, pues la gente con la que hablé del fútbol aquí le tiene muchísimo respeto y saben que es un jugador supremamente desequilibrante, con todo y que este no fue su mejor partido. Bien, a Suárez la cosa se le puso cuesta arriba, Raya fue importante, estuvo metido entre 2 centrales de gran envergadura. Era un partido muy cerrado con una superioridad del Arsenal. Por lo que alcancé a ver, no lo he visto completo. Pero ese es un gran goleador, eso pues sí no se puede negar. Entrando a lo nuestro, antes les quiero mostrar algo. ¿Qué tal? ¿Cómo ganó Colombia en el sub-17? El penal que cometió Villegas, creo que es el arquero de Chile. Miren, lo dije temprano. El mejor libro de táctica es lo que llaman reglamento, que no se llama reglamento, sino ley de juego. El reglamento de competencia es otra cosa. Cada campeonato tiene su reglamento de competencia, pero pues popularmente le llama reglamento a la ley de juego. El mejor libro de táctica es la ley de juego. Con eso sabes cómo puedes neutralizar al contrario, ponerle trampas y encontrar la ayuda legal. Y cómo puedes aprovechar la ley, cómo puedes jugar a tu favor. No puede ser posible que un muchacho esto no entienda. ¿No? Que ya empieza a jugar con la selección nacional. Tendrían que primero, aparte de superficies de contacto y todo lo que tiene que ver con la técnica, la parte física, empezar a incursionar jóvenes en la táctica. Hay que meterle la ley de juego en la cabecita. La pelota está en juego, papá. Mientras la pelota está en juego, si la pelota está en juego y la pelota en movimiento, en juego, y yo le doy una trompada a un rival dentro del área, es penalti. Otra cosa es que la pelota esté parada y no esté en juego. Entonces ahí se toma una medida disciplinaria. Pero por Dios, el arquerito la agarra, está en juego porque él la tiene y le comete esa falta al jugador colombiano. Qué pesar, qué ingenuidad. Pero esto tiene que servirnos a todos para agarrar la lección y decir, venga, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ley de juego. Tan importante como los movimientos en la cancha. Tan importante como las superficies de contacto para tener una buena empatía y relación con el útil, con la pelota. Es tan importante. Bueno, Copa. Esto empezó mal. Les dije, hay que tener cuidado con O'Higgins. Ya le ganó a Tolima y en Rancagua es muy fuerte. Muy, muy fuerte. Y realmente lo fue y le ganó bien a Millonarios. Con una superlativa actuación de 2 jugadores que aquí marcamos, cuando les hice ayer un paneo rápido sobre cómo jugaban ellos. Francisco González, un gol, una asistencia, creó 3 oportunidades de gol y tocó apenas 34 veces la pelota. Mire todo lo que hizo con 34 toques de balón. Y el otro, Faúndez. ¿Se acuerdan que les di? Ojo con la pelota quieta, ojo con el balón detenido. Faúndez es el que cobra, le hizo gol a Guaraní, le hizo gol al Tolima, pelota quieta. Este hombre es un lateral
con una salida muy fina, muy segura. Y generalmente cuando entró en juego acertó y encontró un camino expedito. Y aquí viene el tema Millonarios. Esta es la repetición de la repetidera. Millonarios tiene un problema de carriles. Para tener ese 3 con carriles, esos carriles tienen que saber jugar. El desempeño de esa función no lo ejecuta bien un marcador simple o un lateral simple, porque el marcador arranca desde una posición casi que lineal con los centrales, como para que tengan una idea gráfica. A ver, los marcadores están a la par de los centrales y desde ahí parten con la pelota a hacer unos recorridos largos o medios, o no hacen recorrido, pero parten desde ahí. El carril está unos metros más arriba, es un lateral alto, pero es un lateral alto que está en una posición intermedia entre el extremo y el marcador. Entonces tiene que tener el cumplimiento eficaz de ambas modalidades y entender que partiendo desde el medio con la pelota hace un recorrido corto, pero en el momento en que tenga que regresar tiene dos instancias. La primera, dependiendo de lo que haga su bloque, si tiene que quedarse para impedir la salida y protegerse en el mismo campo contrario o si tiene que hacer el recorrido largo. Recorrido de casi 70 metros para venir a hacer un marcador común con los 3 centrales. Y dependiendo de la zona de descarga, si regresan los 2 o regresa uno solo. Esa mecanización necesita tiempo y el que está habituado con la cabeza puesta como un marcador simple toda la vida, le cuesta meterse en eso. Millonarios tiene nuevo técnico hace ¿cuántos partidos? 14, 15. No, menos y empezó Torres. Y esa función la desempeñan jugadores muy especiales, no necesariamente tienen que ser marcadores. Hay extremos que han llegado a cumplir muy bien esa función y hay centrocampistas que llegan a cumplir muy bien esa función. Conclusión, Millonarios no los tiene. Y por eso cada rato cambia. Saravia, Del Castillo, Valencia, Vanguero, y ayer entró Asprilla, creo que se llama ese muchacho. Yo no sé, como hay algunos que juegan con el apellido de la mamá y no sé qué. Lo voy a tener que buscar. Total, ha utilizado 5 o 6 jugadores por ahí y no le ha funcionado ninguno. Ah, no, llegan a llegar. ¡Oh! Perfecto, llegan. Sí, pero, a ver, que es un funcionamiento de ida y vuelta. Esas espaldas se las ganaron siempre. Y cuando expulsan a Arias, sí, la segunda tarjeta es exagerada. Sí. Porque pudo haberlo tocado, pero yo no creo que con la suficiente intensidad. De todas maneras, los árbitros, ustedes saben que tienen una medida especial para medir ese tipo de cosas. O una medida especial para calificar ese tipo de cosas. Y en eso a veces uno se estrella contra la pared. Entonces, digamos que ahí se armó una defensa de 4. Entonces ahí el comportamiento de esos carriles tiene que ser otro. Ahí pasan a ser unos marcadores comunes. Pero resulta que la espalda se la toman al derecho, que está jugado, y tiene que venir ahí un central. Y entonces el recorrido de Ginás es un recorrido extraño porque él va regalando un intervalo con relación al otro lateral de aproximadamente 30, 40 metros. Ah, no, por ahí llega todo el mundo y llegaron y definieron. Aparte, ahí viene un problema de relevos. Es que es un tema conjunto. Cuando se va a operar, hay que tener en cuenta es un grupo de jugadores, los que están más cerca de esa acción, dependiendo de la acción. En este caso, la pelota viene a la espalda del lateral derecho. El lateral derecho está jugado, tiene que venir el central derecho a cubrir esa posición, a hacer el relevo, y ahí es en donde se tiene que ordenar el centrocampista más cercano, póngale el nombre y apellido que quiera, para colaborar
y hacer un reequilibrio de línea con el otro jugador que es Ginás. Y el otro lateral viene a cerrar. Pero, a ver, hay unos espacios tan grandes que se demoran un montón y llega primero el que está más cerca de la pelota. Es una obviedad. Hay muchos desajustes defensivos. Y en la pelota parada, Millonarios discute una falta sobre Ginás. Ahí no hay nada. Eso es una acción de juego normal. Ginás exagera y cree que el árbitro se la va a comer, pues no se la comió. Por eso les decía ayer, mire, la competencia internacional tiene otra intensidad, otra velocidad, otro ritmo, pero también tiene otro arbitraje. Otro arbitraje muy distinto al arbitraje que tenemos en Colombia. Para mí Millonarios perdió bien. Tuvo muy pocas situaciones de arco. La más importante, esa de Banquero al final, que le tapó Carabalí, que la sacó por arriba. Pero yo sí creo que aquí hay un problema, y es un problema de vieja data, y es que Millonarios no ha podido tener los jugadores adecuados para esa manera de jugar. Aquí estoy revisando las entradas de Millonarios para Samuel Martín, era el que me quedaba pendiente por ahí. Ha utilizado 5 o 6 jugadores por ahí, ninguno le ha servido. Era un partido perdible, sí, y lo perdieron, ya está. Más bien, yo pensé que Tolima iba a hacer otra cosa, en serio. Yo pensé que Tolima iba a ir a otra cosa. ¿Y cómo le costó? Cuando se hizo el bloque bajo de Universitario, ahí debió aparecer el remate de Junior, que se había dado en 2 ocasiones. Viene el arquero de ellos, ese arquero Vargas creo, es bueno, y tuvo, sobre todo la intervención de cabeza, fue una intervención, agilísima y muy rápida, porque el cabezazo fue muy cerquita al palo de la mano izquierda, pero fue muy poca la profundidad del Tolima, y más bien ellos también tuvieron cómo hacer daño con los jugadores que tienen arriba, y no estuvo Andipólogo, que se lastimó, que es un muy buen carril, y un carril que fabricó Bustos, el hoy técnico de Millonarios. Yo esperaba más de Tolima, esperaba mucho más de Tolima. A mí lo de Millonarios, O'Higgins me parece normal, pero lo de Tolima Universitario no, porque es que además conozco a Universitario. Hoy le toca al Medellín, hoy le toca a Junior, y de pronto es más parejo lo del Medellín que lo de Junior. Y como siempre lo hago, aquí les voy a mostrar algunas cosas muy rápidas de los rivales que hoy van a tener Medellín y Estudiantes, y Medellín y Junior. Estudiantes viene de 3 derrotas, 2 victorias, es un equipo irregular, sin duda alguna. De ganar 5-0, pasa a perder con un equipo de inferior cuantía, utiliza un 3 en el medio, un triángulo, 2 interiores, un cabeza de área, tomando como punto de referencia el 5-0, Piovi, Amondaraín y Castro son los 3 del medio, Palacios y Cetré por fuera, aunque Cetré juega mucho en diagonal hacia adentro. Los jugadores más influyentes son Mesa por derecha, el número 20, por izquierda Mancuso, que es el que llena el ancho del campo. Piovi es muy importante, es el único centrocampista que tienen, medio centro, defensivo. Cetré tiene la tendencia a ir por banda, pero también de ir por dentro, y Thiago Palacios sí es el que te llena el ancho del campo. Es un jugador con mucha movilidad. Y Alex Castro es un jugador que entra a jugar desde la mitad del terreno. Bien, este equipo tiene entonces un triángulo, 2 centrales, un cabeza de área, nuclea sus jugadores 4 o 5 por la mitad para darle salida a los extremos, porque con el 40 Mancuso por izquierda y Mesa el 20 por derecha, hace todo el flujo de extremo del campo. Ya el resto lo juntan en la mitad. Lo juntan en la mitad. Castro fue un jugador muy importante en los títulos anteriores. Y el rival de Junior sí es un rival muy duro. Palmeiras. Palmeiras solamente ha perdido un partido de los últimos 10
Uno solo. Lo perdió ante Vasco. El resto todo lo ganó. Es un equipo que gana, difícilmente empata y casi nunca pierde. Con Arias a la cabeza, ¿no? Que es el que le llena una posición por izquierda, porque él juega como si fuera Lucho en Colombia. ¿Mm? John en la salida, Pereira en el medio del equilibrio, con Freitas. Es un equipo que tiene mucho poder de gol. Cuidado. Y Junior es muy débil defensivamente. Bueno, vamos a ver si hoy nos va mejor que ayer, porque es que lo de ayer sí fue muy triste, la verdad. Lo de ayer fue muy triste.